Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en Tecnored. Hoy les traigo el unboxing y la revisión rápida de la webcam Elgato Facecam. Esta cámara web está orientada a creadores de contenido y streamers, ya que cuenta con una resolución Full HD y una tasa de 60 fotogramas por segundo. Ya lo llevo usando durante varios meses y en este video te voy a mostrar sus principales características, donde evaluaremos su rendimiento y te daré mi opinión si vale la pena. Sin más preámbulos, iniciemos después de la intro. Como siempre, iniciemos con el unboxing. El producto viene en una caja pequeña con los típicos colores de la marca. En la parte inferior nos indica sus principales características, entre ellos que tiene una resolución Full HD a 60 cuadros por segundo. No tiene compresión de imagen, por lo tanto tiene baja latencia y además nos indica que posee lentes premium. Si lo vemos lateralmente, encontramos en un lado el modelo y el logo de la marca. Y en el otro extremo nos da más detalles de sus características y lo que contiene la caja. Y por la parte de atrás vemos más información de sus especificaciones, los cuales iremos viendo durante el video. Bien, entonces vamos a abrir la caja, para eso quitamos el seguro de ambos lados y procedemos a sacarlo con cuidado. Por dentro nos encontramos con una guía de usuario, donde nos detalla cómo instalarlo. Es súper fácil, pienso que no es necesario leerlo. En la parte superior vamos a encontrarnos con esta pequeña caja, el cual tiene el isotipo de la marca. Este por dentro contiene lo que viene siendo el cable, el cual es del tipo USB-A a USB tipo C. Finalmente vamos a encontrar lo que viene siendo la cámara, la cual viene protegida por una bolsa, la cual por supuesto vamos a retirar para poder apreciarlo directamente. Bien, aquí tenemos la cámara, la cual tiene un tamaño regular. Su material es de plástico en color negro, se siente de buena calidad y además es liviano. De hecho, con toda la base pesa 136 gramos. Tiene forma rectangular y en uno de los lados podemos ver que tiene impreso Facecam, mientras que en el otro lado no tiene nada. Y en la parte posterior vamos a encontrar lo que viene siendo su puerto USB tipo C para poder conectarlo a nuestro equipo. Y en la parte superior vemos que tiene un grabado con el isotipo de la marca. En cuanto a la cámara, viene cubierta por una tapa, la cual por supuesto podemos retirarlo fácilmente. Esta cubierta viene bien para mantener la privacidad, aunque para mi gusto hubiera preferido una solución más práctica como sucede en otras webcams. La cámara web Facecam viene con un sensor Sony Starvis, como ya dije tiene una resolución máxima de 1080 a 60 cuadros por segundo, permite grabar sin compresión a baja latencia. Viene con un lente Prime Lens diseñada por la propia marca, con un ángulo de visión de 32 grados y apertura f24 para entornos con poca luz. En cuanto a la parte inferior, viene con una base de plástico, lo cual podemos ajustarlo para facilitar su instalación, ya sea en un monitor o en una laptop. Esta base se puede retirar si lo giramos y como se aprecia, tiene una rosca de 1/4, medida que es estándar, la cual nos permite instalarlo fácilmente sobre cualquier trípode, pudiendo lograr así mayor movilidad. La webcam sin la base se ve de esta manera. Como se puede apreciar, tiene una forma rectangular. En cuanto a su tamaño, ahí lo podemos ver respecto a mi mano. De hecho tiene como medidas 79 x 48 y 58 milímetros. En cuanto a su instalación, es súper sencilla. Solo tenemos que conectar su cable, que por cierto mide 2 metros, lo cual facilita su instalación, y gracias a su base podemos fijarlo fácilmente sobre cualquier monitor. Para aprovechar al máximo la Facecam es necesario descargar su software llamado Camera Hub, por cierto les dejaré el link en la descripción. Desde aquí podremos aplicar diferentes ajustes a la cámara, como por ejemplo la opción de zoom, el cual obviamente al ser digital va a hacer que se pierda calidad en la imagen. Acá desde imagen nos permite configurar el contraste, podemos también personalizar la saturación por si queremos resaltar algún color, o también configurar la nitidez. Acá en mi caso prefiero dejarlo por defecto. Facecam también nos permite modificar la exposición, por defecto viene en automático, acá nosotros podemos seleccionar en ponderado al centro o en media. O si prefieres, puedes también configurar de forma manual la velocidad de obturación. Esto puede ser útil en ciertas ocasiones y por supuesto también podemos ajustar los niveles de ISO. Esto, como dije, puede ser útil en ciertas ocasiones. En mi caso prefiero dejarlo en automático. Del mismo modo, el balance de blanco podemos dejarlo por defecto en automático o si queremos también podemos variar el color de la imagen.
En mi caso también prefiero tenerlo en automático. En procesamiento tenemos la opción de ruido, el cual para mi gusto suaviza demasiado la imagen haciendo que se pierda calidad. Esto en mi caso prefiero mejorarlo con inteligencia artificial a través de Nvidia Broadcast, en un momento les voy a mostrar. Aquí también tenemos la opción antiparpadeo, el cual recomiendo dejarlo en 60 Hz. Aquí en formato de vista previa tenemos la opción de poder capturar a 1080 a 60 cuadros por segundo como máximo, o podemos también capturar a 1080 a 30 o en HD a 60 o 30 fotogramas. Obviamente acá nos conviene hacerlo a la máxima resolución posible. Si tienes una gráfica RTX en tu PC, como dije, a través del software Nvidia Broadcast puedes mejorar su calidad. Acá por ejemplo podemos desenfocar el fondo, logrando un resultado muy profesional. Desde aquí además podemos reducir el ruido con excelentes resultados. Y también podemos hacer un encuadre automático. En mi opinión, con una buena iluminación y Nvidia Broadcast se puede lograr excelentes resultados muy cercanos a una cámara mirrorless, obteniendo así una calidad ideal para transmisiones en vivo o creaciones de contenido en general. Obviamente bajo condiciones de buena iluminación, ya que con baja luz sí se puede generar ruido. Finalmente, luego de estos últimos 6 meses, puedo decir que es una excelente webcam. Como ya dije, en condiciones de buena luz se puede conseguir una buena calidad de imagen y como ya les mostré, se puede mejorar aún más a través de softwares como Nvidia Broadcast. Actualmente en Amazon lo puedes encontrar por menos de $170, ahí como siempre les estaré dejando los enlaces en la descripción. Sin nada más que agregar, hasta acá con este video. Si tienes dudas déjamelo saber en los comentarios, no se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.